Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy os traigo una receta de helado que está buenísimo y es muy fácil de hacer. Además vamos a usar fruta de verdad. En este caso voy a usar moras y frambuesas. Yo las voy a usar congeladas, pero si las tenéis frescas pues mucho mejor. Voy a usar unos 100 gramos de moras y le voy a poner un par de cucharadas de azúcar moreno. Lo pongo a fuego medio y dejo que se disuelva el azúcar. Poquito a poco se irá haciendo una especie de mermelada. La fruta tarda poco tiempo en estar lista. En unos 10 minutos más o menos lo tenéis. Eso sí, acordaos de removerlo de vez en cuando, no vaya a ser que se pegue. A mí me gusta que queden los trocitos de fruta, pero si os molesta o no los queréis ver, cuando tengáis la mermelada hecha, la podéis triturar. Claro que también podréis usar una mermelada comprada directamente, pero si tenéis la fruta, os va a quedar mucho más rico y es más sano. Además, si os sobra mermelada, luego la podéis usar para el desayuno. Voy a hacer exactamente lo mismo ahora con frambuesas, también con 100 gramos de frambuesa y sus 2 cucharadas de azúcar moreno. No las he preparado juntas simplemente porque las frambuesas estaban más maduras que las moras, entonces se iban a cocinar antes. Pero si usáis una sola fruta o unas frutas que estén más o menos igual de maduras, las podéis hacer juntas y a la vez en la sartén. Además así tardáis un poquito menos de tiempo. Igual que con las moras os digo lo mismo, si os molestan las pepitas o no queréis ver los trocitos de fruta, basta con batirlo o incluso lo podéis colar. Yo lo voy a dejar así, que me parece que está muy rico. Y como siempre, aunque en los vídeos nunca se ve, es importante que probéis la comida. Podéis probar la mermelada antes de echarla a la preparación del helado o podéis probar la mezcla del helado cuando la hagamos, antes de congelarlo, así os aseguráis de que os va a gustar el sabor. O podéis corregir si necesita más o menos dulce. Por supuesto, el azúcar lo podéis cambiar por cualquier edulcorante, por ejemplo stevia. Mientras se enfría la fruta, vamos a hacer la mezcla del helado. Vamos a usar muy poquitos ingredientes y es muy fácil de hacer. Pongo en un bol 500 gramos de yogur griego. Como usamos yogur griego, va a quedar muy cremoso y muy rico, sin necesidad de usar ni huevo, ni nata, ni nada de eso. Y lo endulzo con leche condensada, unos 150 gramos. Mézclalo despacio para que el yogur no se vuelva muy líquido y pierda su cremosidad. Estoy usando movimientos envolventes para mezclar los dos ingredientes. Y ya solo queda añadir la fruta. Ya os digo, si la hacéis por separado o si la hacéis junta es lo mismo. Para mezclarlo voy a hacer lo mismo, usar movimientos envolventes y hacer la mezcla despacio.
Como os he dicho, lo ideal es que probéis la mezcla antes de congelar y así sabéis si os gusta el sabor del helado, si os queda dulce o no, sobre todo cuando usáis frutos rojos que sabéis que tienden a ser ácidos. Ya lo único que falta es pasarlo a una fuente apta para el congelador y mejor que tenga tapadera. Para que os quede cremoso sin tener que usar una heladera, lo mejor es que cada hora más o menos lo mezcléis y lo remováis. Así se va congelando despacio y se queda mucho mejor la textura. Aquí ya lo tenemos congelado. Acuérdate de sacarlo unos 10-15 minutos antes de consumirlo, porque una vez congelado se va a quedar muy duro y va a ser muy difícil servirlo. Y ya está listo para que lo probéis. Ya veis que es un helado muy cremoso, muy rico, muy fácil de hacer con poquitos ingredientes y además estamos usando fruta de verdad. Así que es más fresquito y más rico. Espero que os haya gustado la receta. Si es así, dale like para que yo lo sepa y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.